Yo diría que en España todavía el nivel de museos o el porcentaje de museos con aplicaciones es todavía muy pequeño. Es decir, son muchos más los museos que no tienen ninguna aplicación que no los museos que tienen aplicaciones. El primer museo que tuvo una aplicación en España fue el Museo Picasso, que desde entonces no ha vuelto a hacer ninguna otra aplicación, todavía mantiene aquella, que si no recuerdo mal fue en el año 2010 cuando se hizo. Aplicaciones de museos interesantes, pues ahora mismo, yo qué sé, los museos Thyssen disponen de buenas aplicaciones, el Museo Arqueológico Nacional dispone de una buena aplicación de audioguía. En Barcelona, en general, pues los museos también de la ciudad poco a poco van disponiendo todos ellos de una aplicación. ¿Y tú cuáles crees que son las instituciones españolas que... En España todavía no tenemos demasiado camino por parte de las instituciones culturales a la hora de crear sus aplicaciones. Esto hace que entonces, como todavía no hemos avanzado demasiado y todavía son pocas, la mayoría de los centros cuando crean una aplicación deciden hacer una aplicación para su exposición permanente, para conocer un poco ese espacio. Y entonces eso da poco pie a la innovación, da poco pie a poder meter contenidos más diferentes o contenidos más originales, porque al final tienes que ceñirte a dar una información general del centro, a mostrar información sobre tu pieza destacada, sobre tus actividades, y eso hace que esté un poco más constreñido la forma de poder innovar en ese ámbito. En ámbito de instituciones anglosajonas, sobre todo, lo que nos encontramos es que llevan ya mucho más recorrido haciendo aplicaciones. Y al llevar más recorrido y tener ya una aplicación básica, pues luego pueden crear otras para exposiciones temporales, dedicadas solamente a juegos, dedicadas a otros elementos más concretos, que ahí sí hace que puedas jugar un poco con la innovación y poder meter formas más originales. En el caso español, pues estamos viendo, por ejemplo, que el Museo Thyssen, que siempre está empezando ya a generar una mayor variedad de aplicaciones, pues estamos viendo que tiene aplicaciones muy buenas, como por ejemplo la de Giovanna, que es mucho más específica, no se tiene que ceñir ya a un formato más genérico y sí te permite pues, jugar precisamente con mayores elementos más interactivos y meter otra serie de cosas que se diferencian un poco. También está pasando con las aplicaciones que estás haciendo, didácticas y en formato juego. Entonces yo creo que estos son algunos de los ejemplos más destacados, sobre todo cuando ya la institución tiene ya una aplicación base y ya a partir de ahí empieza a desarrollar otras, porque entonces ya ahí es donde puede jugar más con la innovación. Pasa igual, por ejemplo, en el caso del Museo del Prado, que, por ejemplo, la aplicación Second Canvas pues, te permite igualmente jugar con otros elementos. Entonces, yo creo que de aquí en adelante vamos a ir viendo precisamente que nos vamos a ir encontrando cada vez más con aplicaciones mucho más originales que entran en juego cosas diferentes. Pero ya primero eso, una vez que ya se ha acotado, digamos, una aplicación básica, pues a partir de ahí vamos a ver otros ejemplos. Yo creo que en un año o año y poco veremos mucho más. Así que todavía vamos un poquitín... Me comentan que el iPad ya está sincronizado con aquella pantalla. Perfecto. Pues entonces vamos a ver. Sí. Pues estos son los... ¿Esto también? Es fácil para ellos. Esta es una estadística de las descargas de Android, de las aplicaciones que son de museos, fundaciones y espacios culturales españoles. Tenemos los datos de Android porque son los que lo tienen de manera pública. Entonces, bueno, ahí estáis viendo un poco cómo va el tema de descargas. Vemos que la mayoría de las aplicaciones de nuestros espacios culturales pues se mueven en un rango de entre 100 y 1000 descargas. Nos encontramos unas pocas más, ahí también hay entre 1000 y 5000, pero en cuanto superamos las 5000 descargas vemos que es muy mínimo el tanto por ciento de espacios culturales que consiguen un índice alto de descargas. Entonces, esto lo pongo también un poco para entrar en el ámbito de la reflexión. Hacer una aplicación cultural es una inversión de dinero, una inversión de trabajo, de tiempo, de dedicarle a pensar cómo va a hacer uso de ella.
Y entonces tenemos que tener muy presente que todavía el índice de descarga no es demasiado alto. O bien porque no hay interés, o bien porque no se mueven luego demasiado bien una vez que se ha publicado, porque a lo mejor todavía no estamos consiguiendo la forma de llegar a nuestro público, o porque todavía nuestro público no está en este ámbito digital y prefieren otros modelos para hacer la visita. No sé exactamente cuál puede ser la razón, seguramente una mezcla de todo ello, pero tenemos que tener presente que muchas veces el crear una aplicación por sí solo no vale. Es decir, no vale solamente crearla, subirla y dejarla ahí. Tiene que estar formando parte de un plan global de comunicación y tiene que tener asociado una serie de elementos que le den valor y que hagan que a la gente le interese descargársela, le interese conocerla y que desde el propio espacio se venda de diferentes formas y que cuando llegues allí pues tenga un lugar para descargártela, te indiquen que puedes utilizarla. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas presentes, que no es solamente lanzar la aplicación, sino que hay que crear mucho más en torno a ella para que realmente consiga ser efectiva. Respecto a este tema, también me gustaría aportar dos cosas más. Tendríamos que separar muy bien diferentes tipos de aplicaciones culturales para poder hablar de datos de descarga. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito de los festivales de música, vamos por caso, las descargas se concentran en el momento, por ejemplo, que se produce el evento. Y puedes que tengas un número, por ejemplo, de descargas y de uso muy grande en función de los asistentes a ese festival. Y incluso ya no solo de descargas, sino de veces que entras dentro de la aplicación mientras dura ese evento. ¿Qué pasa? En las aplicaciones, por ejemplo, de museos, el uso suele ser muy distinto. Tú normalmente una aplicación de un museo la utilizas una vez, a no ser que seas como yo, que tiene el iPad lleno de aplicaciones de museos, que las mira una y otra vez, pero en mi caso por una cuestión profesional. La mayoría de gente las aplicaciones de museos las utiliza una vez porque el uso fundamental que tienen las aplicaciones es el uso de audioguía, en muchos casos, ¿no? Si en el caso de audioguía tuviéramos algún tipo de aplicaciones de esas que pueden tener usos diversos, como puede ser un juego, ¿no?, que planteaba antes la Soledad o demás, seguramente el índice podría ser mayor. Hay pocas, estoy seguro, no tengo los datos sobre la mesa, pero estoy seguro que el MoMA de Nueva York tiene muchísimas más descargas. ¿No se me oye? Creo que no. Yo me oigo tan fuerte. Se puede mover. No, soy yo que estoy un poquitín lejos. Quizá. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Pues, como decía, que el problema de que haya pocas descargas es que a veces la principal funcionalidad que tienen muchas de las aplicaciones en el ámbito del patrimonio es una funcionalidad de un solo uso, ¿no?, que es cuando yo voy a visitar un sitio y la utilizo como guía o como audioguía de ese lugar. Claro, tú no estás utilizando una audioguía luego en tu casa, o sea, es muy extraño el que la escucha 2 veces o la escucha 3 veces. Estamos hablando ya de gente que o tiene una motivación muy específica sobre eso o no se produce. Eso hace que no tengan pues la popularidad o el uso que pueden tener otro tipo de aplicaciones que son de uso cotidiano. De hecho, eso es un hándicap muchas veces que se nos plantea cuando trabajamos en el ámbito de patrimonio y decimos, ostras, que lo cara que es una aplicación para que solo la utilicen una vez. Lo que sí es cierto es que el único negocio que ha habido en el ámbito del patrimonio en los últimos 20 años era el alquiler de audioguías en los grandes museos, ¿no? Que, de hecho, era normalmente un servicio que se pagaba aparte de la entrada y la gente lo descargaba. Posiblemente estuvieran mejor publicitadas esas audioguías que muchas de las aplicaciones de audioguía que hoy en día existen en nuestros museos. O sea, que tiene mucho que ver con lo que decía Soledad, ¿no?, que quizá nos falta todavía un trabajo grande de promoción. Luego pasa otra cosa. Muchas de estas aplicaciones, en el caso de museos, muchos museos, el número importante de visitantes que tienen es gente que viene de fuera, turistas, gente que viene del extranjero. Hoy en día, para una persona, cuando tú te vas al extranjero, disponer de acceso a datos es muy complicado porque los costes de teléfono son, bueno, todos lo sabéis, ¿no?, altísimos. Lo primero que haces cuando viajas es rápidamente descargar los datos. Y ahora que viajo mucho a Andorra, por ejemplo, que estamos haciendo un museo allí, yo pensaba que Andorra tenía los mismos
compañías de teléfonos que nosotros, y no es así. Entonces, en la frontera rápidamente empiezo a quitar los datos, no vaya a ser que me entren correos electrónicos, Twitter o lo que sea. Entonces, eso, por ejemplo, ya hace que las descargas disminuyan. ¿Y qué pasa? Que en muchos museos lo que hay son dispositivos de alquiler, por ejemplo, para la gente, ¿no? O sea, que eso también a lo mejor ayuda a que ese número de descargas no sea muy grande. He puesto esta imagen que es la hora de uso principal de las aplicaciones móviles. Preferimos utilizar las aplicaciones en casa y normalmente en ese horario es en el que es más común que las utilicemos. Somos más dados a hacerlo de esta manera que utilizar los propios espacios. Pero los espacios culturales, las aplicaciones que concebimos son para utilizarlas in situ. No creamos tanto aplicaciones para que la gente pueda aprender de ese espacio de su casa. Entonces, pues también hay que tenerlo un poco presente, que quizás también tenemos que jugar con otros modelos. Que evidentemente, es muy útil una aplicación que te ayude a recorrer un museo, que te ayude a recorrer un espacio patrimonial, pero también tenemos que ser capaces de pensar en otras cosas, ¿no? Y de pensar en esa gente que está en casa, que quiere aprender un poco más, que quiere aprender además de una forma amena, de una forma didáctica, y que puede entrar en una aplicación de un museo pues para jugar, para conocer datos, para conocer cosas, y lo puede hacer desde su casa. Entonces, también intentar un poco salirnos del formato habitual que se está haciendo hasta ahora y buscar otra fórmula.